En un mundo repleto de incertidumbres y caos, una figura oscura y enigmática se cierne sobre la humanidad, el Anticristo. Esta figura ha sido temida, anhelada y profetizada a lo largo de los siglos, evocando tanto terror como fascinación. Desde las antiguas escrituras de los textos sagrados hasta las leyendas modernas, el nombre del Anticristo ha resonado en los corazones y mentes de las personas a través de las generaciones. Pero, ¿quién es realmente el Anticristo? ¿Es un ser humano, un símbolo del mal absoluto, o la encarnación de nuestras peores pesadillas? En este vídeo, te invitamos a un viaje a través de la historia, la mitología, las profecías y la cultura popular, desenterrando los secretos que rodean a esta figura enigmática. Cada revelación te acercará un paso más a la verdad oculta detrás del Anticristo. Prepárate para descubrir quién es el Anticristo y cómo su figura ha influido en nuestra percepción del bien y el mal. La historia del Anticristo se remonta a las antiguas profecías y los textos sagrados. En la Biblia, el término aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, donde se menciona a este adversario de Cristo como un símbolo del mal y la oposición a la divinidad. Sin embargo, para entender completamente su origen, debemos explorar las raíces del concepto de un falso Mesías en el judaísmo. En el judaísmo, la figura del falso Mesías se refiere a aquellos que pretenden ser el Mesías, el Salvador prometido que traerá la redención al pueblo judío. Estos falsos mesías han sido interpretados a lo largo de la historia como figuras que engañan a las multitudes, llevándolas por el camino del pecado y la desesperación. Uno de los ejemplos más notorios es el de Bar Kokhba, un líder militar del siglo II que fue considerado por muchos como el Mesías, pero cuya revuelta terminó en un desastre para el pueblo judío. Este concepto de falsedad se convierte en un elemento central en la narrativa del Anticristo, quien es visto como el culminador de estos engaños, un ser que no solo se opone a Cristo, sino que también busca desviar a la humanidad de su camino espiritual. Las antiguas profecías, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, han moldeado la percepción del Anticristo a lo largo de los siglos. En particular, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento describe visiones de reinos que se levantan y caen, y menciona a un príncipe que actuará con engaño y desolación. Estas visiones han alimentado la idea de un adversario final que se opondrá a Dios y a su pueblo. La interpretación de estos textos sagrados ha llevado a muchas generaciones a buscar signos y figuras que podrían encarnar al Anticristo, creando un ciclo de miedo y expectación que ha perdurado hasta nuestros días. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una de las principales fuentes sobre la figura del Anticristo. En este texto, se describe a una bestia que emerge del mar, un símbolo de poder absoluto y tiranía. Pero, ¿qué significa realmente esta bestia y cómo se relaciona con el Anticristo? A lo largo de la historia, las interpretaciones de estas visiones han variado, desde las primeras comunidades cristianas hasta las sectas contemporáneas. La bestia del Apocalipsis es un símbolo multifacético que ha sido objeto de numerosas interpretaciones. En un sentido, representa el poder político y religioso que se opone a Dios. Su descripción como una criatura con 7 cabezas y 10 cuernos ha sido interpretada de diversas maneras, desde representaciones de imperios antiguos hasta figuras contemporáneas de opresión. La bestia no solo simboliza el mal en un sentido abstracto, sino que también encarna la realidad tangible de la tiranía y la injusticia en el mundo. Su relación con el Anticristo es clave, ya que este último es visto como su líder,
el ser que ejercerá control absoluto y seducirá a las masas con promesas de poder y salvación. Las interpretaciones del anticristo han evolucionado a lo largo de los siglos. Desde los primeros cristianos, que veían al anticristo como una figura política contemporánea, hasta los teólogos medievales que lo interpretaban como una representación del pecado y la herejía, la figura ha sido constantemente recontextualizada. En el Renacimiento, algunos lo asociaron con el papado, mientras que en el siglo XX, se ha vinculado a figuras políticas como Hitler o Stalin. Hoy en día, el anticristo se ha convertido en un símbolo que trasciende el ámbito religioso, representando el miedo a la corrupción y la opresión en la sociedad contemporánea. Desde la literatura hasta el cine, el anticristo ha sido representado de diversas maneras, capturando la imaginación del público y alimentando el miedo y la curiosidad en torno a esta figura. Libros como El exorcista de William Peter Blatty y películas como La profecía han contribuido a la construcción de la identidad del anticristo en la cultura popular. La profecía, 1976. Esta película clásica presenta a Damien, un niño que es el anticristo, nacido bajo circunstancias oscuras. La historia explora cómo su presencia trae caos y desolación a su alrededor. El exorcista, 1973. Aunque no se centra directamente en el anticristo, la lucha entre el bien y el mal y la posesión demoníaca reflejan la batalla espiritual que el anticristo representa. El 8 de Catherine Neville. Esta novela mezcla historia y fantasía, presentando un juego de poder que involucra a figuras históricas y la búsqueda del anticristo a través de las eras. Antichrist, 2009. Dirigida por Lars von Trier, esta película explora la dualidad del ser humano, el dolor y la lucha interna entre el bien y el mal, utilizando la figura del anticristo como catalizador de la desesperación. Las representaciones del anticristo en la cultura popular han tenido un impacto significativo en la forma en que las personas perciben el mal y la espiritualidad. Estas obras no solo han alimentado el miedo, sino que también han invitado a la reflexión sobre la naturaleza del mal en el mundo moderno. La figura del anticristo se ha convertido en un símbolo de los miedos contemporáneos, desde la amenaza del totalitarismo hasta la deshumanización en la sociedad. Al explorar estas narrativas, el público se enfrenta a cuestiones existenciales sobre la moralidad, la fe y el destino de la humanidad. Mientras que el cristianismo tiene su propia visión del anticristo, otras religiones también tienen conceptos similares que reflejan sus propias cosmovisiones. Por ejemplo, en el Islam, se habla del Dajjal, una figura que trae caos y confusión antes del día del juicio. El anticristo y el Dajjal comparten similitudes notables, ya que ambos son vistos como engañadores que se oponen a la verdad divina. En la tradición islámica, el Dajjal es descrito como un ser que aparecerá antes del fin del mundo, capaz de realizar milagros y seducir a las masas con su carisma. Mientras que el anticristo es a menudo asociado con una figura política o religiosa, el Dajjal es más un símbolo del desvío espiritual que guiará a la humanidad hacia la perdición. Ambos representan la lucha entre el bien y el mal, y la necesidad de discernimiento espiritual para evitar su engaño. A través de diversas religiones, el concepto del mal es representado de múltiples maneras. En el cristianismo, el anticristo es la manifestación del engaño y la oposición a Cristo, mientras que en el judaísmo, el falso Mesías es visto como una tragedia histórica. En el Islam, el Dajjal es un ser que engaña a los fieles mediante promesas de poder y riqueza. A pesar de las diferencias, hay un hilo común que une estas representaciones:
la advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por las apariencias y la importancia de la fe y la verdad. Estas enseñanzas reflejan la lucha humana eterna entre el bien y el mal, un tema que resuena en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haber encontrado al anticristo en figuras públicas. Desde dictadores hasta líderes carismáticos, esta sección analiza algunas de las acusaciones más notorias y su veracidad. A lo largo de los siglos, diversas figuras han sido acusadas de encarnar el espíritu del anticristo. Algunos ejemplos incluyen Adolf Hitler. Su régimen fue visto por muchos como una encarnación del mal, y algunos teólogos incluso llegaron a llamarlo el anticristo debido a sus atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. Joseph Stalin, el líder soviético, también fue considerado por algunos como el anticristo debido a su brutalidad y las purgas masivas que llevaron a la muerte de millones. Mao Zedong, el líder chino, ha sido comparado con el anticristo por su papel en la revolución cultural y las políticas que resultaron en la muerte de millones de personas. Figuras contemporáneas. En tiempos más recientes, algunos han señalado a líderes políticos con discursos populistas y polarizadores como posibles anticristos, reflejando el miedo y la incertidumbre de la época. El miedo al anticristo ha permeado la política actual, a menudo siendo utilizado como un arma retórica por aquellos que buscan deslegitimar a sus oponentes. Este temor puede llevar a la creación de narrativas en las que los líderes son vistos como amenazas existenciales, lo que puede resultar en una polarización extrema y un clima de desconfianza. Además, esta búsqueda del anticristo en figuras políticas puede llevar a una falta de análisis crítico, donde se ignoran las complejidades de la política en favor de una visión binaria de bien contra mal. En este sentido, la figura del anticristo se convierte en un reflejo de nuestras ansiedades y esperanzas en un mundo que parece cada vez más caótico. A medida que nos acercamos al final de esta exploración, nos encontramos en la cúspide de la batalla entre el bien y el mal. Según las profecías, el anticristo culminará en una confrontación final con Cristo. Pero, ¿qué significa esto para la humanidad? ¿Es una advertencia o una esperanza? La batalla final entre el anticristo y Cristo, como se describe en el Apocalipsis, es un evento apocalíptico cargado de simbolismo. Esta confrontación representa no solo una lucha física, sino también una guerra espiritual que marcará el destino de la humanidad. La imagen de Cristo regresando triunfante sobre la bestia del Apocalipsis encapsula la esperanza de redención y restauración. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el costo de esta batalla y la resistencia que se necesita para mantenerse firme en la fe, incluso en medio de la adversidad. El simbolismo de la batalla final es profundo y multifacético. Representa la lucha eterna entre el bien y el mal, donde cada ser humano se enfrenta a su propia batalla interna. Esta lucha no es solo una cuestión de fuerzas externas, sino que también refleja nuestras decisiones diarias y la manera en que elegimos vivir nuestras vidas. La victoria de Cristo sobre el anticristo simboliza la posibilidad de redención y la esperanza de un futuro donde el bien prevalezca. Sin embargo, también nos recuerda que debemos permanecer vigilantes y conscientes de las fuerzas que buscan desviarnos del camino espiritual correcto. Al final de nuestro viaje, hemos explorado las raíces, las representaciones y las implicaciones del anticristo. Pero, ¿quién es realmente? ¿Es un personaje de ficción o una realidad que refleja nuestros miedos más profundos? En esta sección, reflexionamos sobre lo aprendido y lo que significa para nosotros en el mundo actual.
El anticristo ha dejado una marca indeleble en la creencia popular. A través de los siglos, su figura ha sido utilizada para ilustrar el conflicto entre el bien y el mal, y su presencia en la cultura popular resuena con los miedos y ansiedades de la sociedad. Esta figura se ha convertido en un símbolo de advertencia, recordándonos la importancia de la moralidad y la fe en tiempos de incertidumbre. La fascinación por el anticristo también refleja nuestra búsqueda de respuestas en un mundo caótico y a menudo incomprensible. La figura del anticristo puede ser vista como un espejo de la humanidad, reflejando nuestras luchas internas y externas. Nos confronta con nuestras propias decisiones y nos invita a cuestionar nuestras creencias y valores. El anticristo no solo es un símbolo del mal, sino también una representación de los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. En este sentido, su estudio nos ofrece una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa ser humano, y cómo podemos elegir el camino del bien en un mundo lleno de tentaciones y desafíos.